Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde las leyendas de la historia se enfrentan a su propia verdad. Nos adentraremos en el corazón de la Revolución Mexicana para explorar una de las figuras más polémicas y contradictorias de su primera etapa, Pascual Orozco, un hombre que pasó de ser uno de los líderes militares más destacados de la nación a convertirse en su villano más controvertido. En este canal nuestro compromiso es con los hechos. Lo que están a punto de escuchar es una narración dramatizada, sí, pero construida sobre una base de documentos históricos, testimonios de la época y archivos verificados. Aquí no glorificamos la violencia, la analizamos para entender sus raíces. Esta es la historia de un hombre de contradicciones, un líder militar clave en la toma de Ciudad Juárez, hecho que resultó determinante para el avance de la revolución, y que luego se levantó en armas contra ella. El idealista que defendió las causas sociales y que terminó aliándose con un dictador. Y el general victorioso que murió en el exilio, lejos del reconocimiento que tuvo en vida. Prepárense para conocer la historia completa de Pascual Orozco, el héroe caído. Pero antes de seguir, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la rebelión de Orozco contra Madero fue por ambición personal o por una traición a los ideales de la revolución? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si crees que estas investigaciones serias merecen la pena, te invitamos a apoyar este proyecto. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte y déjanos tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir creando contenido con la profundidad que estas historias merecen. Y si quieres ir un paso más allá, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, acompáñanos a reconstruir la historia de Pascual Orozco, el héroe caído. En la historia de las grandes revoluciones hay nombres que alcanzan la fama y otros que caen en el olvido. Algunos, con el paso del tiempo, logran ocupar ambos lugares. Pascual Orozco fue uno de ellos, protagonista de las primeras victorias de la Revolución Mexicana, y años después, un personaje cuya figura generó división entre quienes lo recordaron como héroe y quienes lo señalaron como traidor. Según diversas fuentes, nació en enero de 1882 en San Isidro, municipio de Guerrero, Chihuahua. No provenía de una familia de élite. Desde joven trabajó como arriero, transportando minerales y ganado a través de las montañas. Este oficio no solo le proporcionó ingresos, sino un conocimiento minucioso de la sierra y una red de contactos que se extendía por toda la región. En las crónicas de la época se le describía como un hombre alto y de trato reservado, con reputación de cumplir su palabra, algo muy valorado en las comunidades rurales del norte. En octubre de 1910, tras el llamado a las armas del Plan de San Luis, Orozco se incorporó al movimiento maderista. Su capacidad para reunir y organizar hombres fue inmediata. En pocas semanas, lideraba un contingente compuesto por mineros, campesinos y rancheros de la zona, identificados por los pañuelos rojos que les dieron el apodo de Colorados. Un reportero local escribió entonces que nadie en Chihuahua podía igualar la rapidez con la que Orozco formaba y movía a sus hombres. Durante los meses siguientes, Orozco dirigió operaciones militares que obtuvieron importantes victorias frente al ejército federal. Aprovechaba al máximo el terreno que conocía desde su juventud, moviendo a sus tropas por rutas que desconcertaban a sus adversarios. La cúspide de esta etapa llegó el 10 de mayo de 1911, cuando, junto con otras fuerzas revolucionarias, entre ellas las de Francisco Pancho Villa, participó en la toma de Ciudad Juárez. La prensa nacional e internacional destacó el hecho como decisivo para forzar la renuncia de Porfirio Díaz, poniendo fin a más de 3 décadas de gobierno. Ese día, su nombre quedó asociado para siempre con uno de los momentos clave de la revolución. Sin embargo, los años siguientes demostrarían que la misma figura que se alzó como símbolo de victoria también estaría destinada a ocupar un lugar en los pasajes más controvertidos de la historia mexicana. Pero la victoria tuvo un desenlace inesperado para él. Una vez en el poder, Madero y el círculo de intelectuales y políticos que lo rodeaban comenzaron a repartir los puestos del nuevo gobierno. Orozco fue nombrado comandante de las Fuerzas Rurales de Chihuahua, un cargo de menor peso político que el que muchos pensaban que obtendría tras su papel en la campaña militar. Fuentes de la época señalan que la élite maderista desconfiaba de él. Lo veían como un hombre de campo y un líder de guerrillas, distante del perfil político que predominaba en el nuevo gobierno.
Según testimonios contemporáneos, esa distancia y el recelo hacia su figura contribuyeron al deterioro de su relación con Madero, abriendo el camino a la ruptura que se produciría pocos meses después. Según declaraciones de Orozco y de allegados recogidas en la prensa de la época, consideraba que las promesas sociales de Madero, especialmente las que debían beneficiar a los campesinos y obreros que lo habían seguido, se estaban diluyendo entre discursos y trámites. Su apoyo al presidente llegó a su fin. En marzo de 1912, menos de un año después de haberle dado el poder, Pascual Orozco se levanta en armas contra el gobierno de Francisco Madero. Para justificar su rebelión, proclama el 25 de marzo el Plan de la Empacadora. Y aquí la historia se vuelve compleja. No es, según diversos historiadores, el simple manifiesto de un hombre hambriento de poder. El documento es considerado avanzado para su tiempo por historiadores como Pedro Salmerón y Friedrich Katz. Exigía el reconocimiento del derecho a la huelga, la jornada laboral de 10 horas, el aumento de salarios, la prohibición de las tiendas de raya y, sobre todo, una profunda reforma agraria para devolver la tierra a los campesinos. El movimiento, conocido como orozquismo, ganó un inmenso apoyo popular en el norte. Según la prensa de la época y testimonios recogidos posteriormente, para muchos Madero era el traidor a la revolución y Orozco, su defensor legítimo. La guerra civil era un hecho. Irónicamente, para sofocar la rebelión, Madero recurre a uno de los generales más duros del antiguo régimen porfirista, Victoriano Huerta. El encuentro entre los dos ejércitos es brutal. En las batallas de Conejos y Rellano, la superioridad en armamento y disciplina del ejército federal de Huerta se impone sobre las tropas voluntarias de Orozco. Uno de los líderes militares más destacados de 1911 es ahora un rebelde derrotado en 1912, vencido por el mismo hombre que, muy pronto, jugaría un papel decisivo en su destino. Ya en febrero de 1913, la Ciudad de México se sumerge en el caos de la Decena Trágica. Victoriano Huerta, el general que venció a Orozco, traiciona y derroca a Madero, quien terminará perdiendo la vida. Huerta se autoproclama presidente, y es aquí donde Pascual Orozco toma la decisión más controvertida de su vida. El hombre que se había levantado en armas por los ideales sociales de la revolución, decide aliarse con el usurpador militar. Historiadores como Pedro Salmerón han descrito esta alianza como una de las más polémicas de la época. ¿Por qué? Algunos autores lo presentan como un acto de oportunismo político, mientras que otras versiones intentan encontrar una lógica en su decisión. De acuerdo con ciertos testimonios y crónicas posteriores, su animadversión hacia el maderismo, que según estas fuentes, lo había humillado y derrotado, era tan profunda que prefería cualquier alternativa. Otras interpretaciones sostienen que Orozco vio en Huerta la posibilidad de implementar, por la fuerza, las reformas del Plan de la Empacadora, una promesa que el propio Huerta le habría hecho para asegurar su valiosa alianza militar. Sea cual fuere el motivo, el hecho es que Orozco acepta el grado de general de brigada en el ejército federal huertista. Su nuevo enemigo es ahora la coalición de fuerzas revolucionarias que se levanta contra el usurpador. Los constitucionalistas de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y su antiguo compañero de armas, Pancho Villa. Durante más de un año, Orozco combate por el régimen de Huerta. Ha sido considerado un traidor por buena parte de la historiografía y la memoria popular. Pasó de ser un líder ampliamente reconocido en 1911 a enfrentarse a las mismas bases sociales que lo habían apoyado, una contradicción que marcaría el resto de su vida. Pero el régimen de Huerta, considerado por sus detractores como nacido de la traición, estaba condenado a caer. Para el verano de 1914, las fuerzas constitucionalistas avanzan por todo el país. Huerta renuncia y huye. Y con él Orozco pierde también su posición. Queda sin bando, rechazado por los revolucionarios y apartado por los federales. No tiene más opción que el exilio. Junto a otros generales derrotados, cruza la frontera hacia Estados Unidos. Pero el exilio no es un refugio, sino una nueva prisión. Es un hombre bajo vigilancia, un general sin ejército y con movimientos controlados. Según reportes de la prensa de la época, su figura todavía despertaba atención e interés.
y las autoridades estadounidenses, así como los espías de Carranza, seguían de cerca sus pasos. En junio de 1915, el destino lo reúne una última vez con su antiguo enemigo y reciente aliado, Victoriano Huerta. Ambos son arrestados en Newman, Nuevo México, acusados de violar las leyes de neutralidad de Estados Unidos, al conspirar para lanzar una nueva rebelión en México y reconquistar el poder. Huerta es encarcelado, pero Orozco logra escapar de su arresto domiciliario. Pasa a ser buscado tanto por sus enemigos en México como por la ley estadounidense. A partir de ese momento vive en constante desplazamiento, recorriendo a caballo zonas del desierto de Texas, con un final que llegaría pocas semanas después, en circunstancias que seguirían siendo motivo de controversia histórica. El 30 de agosto de 1915, cerca de Van Horn, Texas. El hombre que fue uno de los líderes militares más destacados de la Revolución Mexicana encuentra su muerte. Y como en muchos episodios de su vida, su final está envuelto en versiones contradictorias. La historia oficial, la contada por un pelotón de Texas Rangers y los dueños de un rancho local, es simple y despectiva. Afirma que Orozco y sus hombres fueron sorprendidos intentando robar caballos. Hubo un tiroteo y los presuntos ladrones fueron abatidos. Así, el protagonista de la toma de Ciudad Juárez habría muerto acusado de un delito común. Pero otra versión, sostenida por su familia y por las propias evidencias forenses, cuenta una historia muy distinta. La autopsia reveló que Orozco recibió un disparo por la espalda. Sus partidarios siempre defendieron que no fue un tiroteo, sino una emboscada, e incluso una ejecución extrajudicial. Según esta interpretación, Orozco solo buscaba cruzar la frontera para volver a México, y fue eliminado por sus perseguidores. Nunca se sabrá con certeza la verdad. Lo único claro es que Pascual Orozco, con apenas 33 años, murió en tierra extraña. Su legado es el de un hombre cuya vida sigue generando debate entre historiadores y cronistas. Para algunos, un revolucionario social que no encontró su lugar en el nuevo orden. Para otros, un caudillo que no aceptó un rol secundario. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por las complejas fronteras de la lealtad y la traición. Si este análisis riguroso te ha parecido valioso, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Así nos ayudas a que más gente nos escuche y explore las complejidades de nuestro pasado. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde seguiremos explorando esas figuras que la historia ha preferido olvidar o simplificar en un solo adjetivo: héroe o villano. Hasta entonces.